al octavo Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa, en el que se analizará la protección y el tratamiento de datos personales por las empresas. Agradecemos que durante el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y les informamos que este evento será grabado. En la sesión inaugural nos acompañarán la secretaria de Economía, maestra Tatiana Cloutier Carrillo, el maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, y la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior. La maestra Tatiana Cloutier Carrillo es licenciada en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad de Nuevo León. Estudió diversos diplomados en la Universidad George Washington y en la Universidad de Harvard. Ha ocupado relevantes cargos en el gobierno del Estado de Nuevo León, fue delegada de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Sudáfrica y por más de 20 años se ha dedicado a la docencia en diversas instituciones. También ha sido diputada federal en 2 ocasiones. La maestra Cloutier cuenta con una destacada trayectoria en el sector social y es autora y coautora de diversos libros, entre los que destacan Curul 2006, Una visión del Congreso, Maquío, Mi padre, Juntos hicimos historia, y es también coautora del libro Parejas y Crónicas en un fraude anunciado. Secretaria, tiene usted el uso de la voz. Buen día. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar aquí al maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en nuestro país y para América Latina. Mucho gusto saludar a la doctora de la Mora. Y pues agradezco a la dirección, a la Unidad de Inteligencia Económica Global por haber realizado este importante evento, a la doctora Mónica Dujem y a Carla Minuti, y a todos los ponentes y moderadores y al público que nos acompaña en este momento. Como saben que el uso de las plataformas pues ha sido de alguna manera un gran detonante para acceder a productos y servicios, y cómo estos se han venido incrementando de una manera acelerada. No solamente esto, sino todavía con la pandemia, los números fueron moviéndose a raíz del COVID de una manera exponencial. El día de ayer estuvimos en un evento con diferentes personas que trabajan en esta área en América Latina, y cuando nos mostraban las cifras, había lugares donde los números en el uso de la tecnología lograron subir más de un 800% en un solo rubro. En el mundo, la cuarentena se convirtió, como decimos, en esta nueva normalidad a lo largo del 2020, y las empresas y los consumidores se digitalizaron. Todo el mundo vemos, y es un ejemplo lo que hoy tenemos con nosotros o frente a nosotros, esta reunión y este evento no sería posible sin el uso de la tecnología. Sin embargo, también vemos cómo para muchas personas el acceso a productos y servicios básicos se volvió una dependencia totalmente a partir de las plataformas para la compra de alimentos, de medicamentos, de productos de limpieza, de contratación de cualquier servicio, incluso para poder ser atendidos médicamente hablando. Además, la realización de transacciones financieras también ha ido tomando más auge en términos de utilizar menos efectivo y utilizar en esto la cuestión tecnológica. El envío de recursos de un lado para otro, un familiar a otro, también cada vez se ve como algo más de actualidad al utilizar transacciones financieras. En el 2020 las personas crearon 1.700, 1.7 millones de datos por segundo, y se espera que para el año 22 el 70% del PIB mundial se habrá ya totalmente digitalizado. En la línea de lo anterior, para realizar sus actividades comerciales cotidianas, las empresas reciben cada día más y utilizan más datos de las personas y de los consumidores, y esto lo vemos como inclusive ya la inteligencia cibernética es utilizada para poder nosotros ser atendidos o acechados o recibir información de los diferentes áreas que nos quieren vender algún producto o algún servicio. Y esto pues ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el proteger los datos personales. Creo que es un tema fundamental, y esto contra cualquier violación de la privacidad de los consumidores, incluidas las amenazas a su seguridad. En este contexto, el tema de la protección y el tratamiento de datos por parte de las empresas se vuelve algo relevante,
y por eso el día de hoy hemos convocado a distinguidos expertos en esta materia para poder comentar y discutir los capítulos 8 de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y de una manera particular la obligación de las empresas de respetar la privacidad de los consumidores, adoptar las medidas razonablemente para garantizar la seguridad de los datos del carácter personal que se recaba, conservar, procesar o que difunden. México cuenta con leyes que protegen los datos personales en posesión de particulares. También existen leyes que establecen que las autoridades deben proteger los datos de las personas a los que tengan acceso en el ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, esto no basta con una existencia, es indispensable que todas las personas conozcamos cuáles son los derechos que tenemos, qué leyes existen para proteger y sobre todo qué mecanismos tenemos para que nuestros datos sean protegidos y si no, para utilizar las sanciones cuando se incumple con cualquiera de esta disposición. Foros como estos ayudan a difundir y promover el cumplimiento de las disposiciones nacionales y a conocer las mejores prácticas para poder avanzar en una mejor protección de los consumidores. Reitero el compromiso del gobierno federal para respetar y hacer que se cumplan las leyes nacionales de protección de datos personales. La Secretaría de Economía agradece enormemente el apoyo que siempre hemos tenido de la OCDE en la promoción de la conducta empresarial responsable, así como el expertise de toda la gente que hoy nos acompaña y el público asistente a este foro. Les deseamos muchísimo éxito en estas 3 sesiones y que lo que de aquí salga sirva para que los datos personales de cada una de nosotros y cada una de las personas no solamente sean protegidos y bien resguardados, sino sean en beneficio de que podamos tener más confiabilidad en los productos que generamos como país y en las herramientas que utilizamos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, secretaria. A continuación, daremos la palabra al maestro Roberto Martínez Illescas, quien es licenciado por el Colegio de México, maestro por la London School of Economics y por la Escuela John F. Kennedy del Gobierno de la Universidad de Harvard. Formó parte del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones y asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Federal de Comunicaciones. También fue responsable de asuntos gubernamentales en Intel México y presidente de la sede Centro Sur de la CANIETI. Ha sido consultor de la Secretaría de la Función Pública y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Ha colaborado también en el Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial. Adelante, maestro. Muchas gracias. Primero que nada, también saludo de manera afectuosa a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y siempre también muy agradecido por todas sus gentilezas, tanto para la OCDE como para mí en lo particular. También me da mucho gusto saludar a la subsecretaria de Comercio, a la doctora Luz María de la Mora, también muy afectuosamente, después también de sucesivas oportunidades en donde hemos intercambiado puntos de vista y discutido áreas de colaboración. Quisiera felicitar, por supuesto, al conjunto de la Secretaría de Economía por esta reunión, al Punto Nacional de Contacto también. Es algo que además nos ha acercado de manera regular, dado que el Punto Nacional de Contacto de México ante la OCDE en el marco de las directrices que se enfocan en la conducta de las empresas multinacionales y que además se enfocan en la responsabilidad, en la buena conducta empresarial responsable, nos han permitido establecer un diálogo permanente con el Gobierno de México. Normalmente en el contexto de estas directrices hemos discutido siempre desde un punto de vista de mitigación de riesgos los efectos de la conducta empresarial en distintos ámbitos, como son los derechos laborales, los derechos humanos. Estas directrices han evolucionado afortunadamente para incluir también no solamente a las multinacionales, sino a su cadena de proveeduría, a sus socios comerciales
Y me parece visionario que en esta ocasión estemos reuniéndonos para discutir, intercambiar análisis y perspectivas sobre un aspecto toral en el contexto también de un choque externo como ha sido la pandemia de COVID-19, y es la protección de los datos personales. Esta es un área, yo creo que, y además debo resaltar que en la cual se adelanta el gobierno mexicano frente a otros gobiernos de países miembros de la OCDE, poniendo de frente este desafío que constituye el correcto manejo de datos e información personal como parte de este amplio abanico de análisis sobre la conducta empresarial responsable. Y en ese sentido me sumo a la reflexión de la secretaria Cloutier en el sentido de que nunca como durante esta pandemia se ha visto de manera tan evidente el efecto amplificador que el choque ha tenido sobre los aspectos que caracterizan a la transformación digital, tanto por el lado de sus potenciales efectos positivos, su potencial para generar crecimiento y prosperidad, como desde el otro lado, porque hay siempre dos caras en una moneda, de los riesgos que acompaña esta transformación digital acelerada. Y en ese sentido, durante la pandemia, a lo largo y ancho del planeta se ha visto que como nunca se aceleró también la recolección de datos, particularmente la recolección de datos personales de personas, de todos nosotros, por parte de las distintas plataformas digitales. El confinamiento nos volvió entes digitales como nunca antes, y entonces el de por sí vasto océano de datos, de grandes datos, se volvió todavía mucho más vasto en cuanto a los volúmenes que se multiplicaron de manera exponencial en la recolección de datos personales con distintos tipos de manejos. Y entonces a la par se multiplicaron también los frentes de vulnerabilidad frente a ataques cibernéticos. Entonces van de la mano siempre el frente de la seguridad de los datos al mismo tiempo que la protección de los datos personales. Y en ese sentido se vuelve como nunca importante la acción multilateral, porque desde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la correcta mitigación de riesgos en el manejo de datos personales demanda una acción multilateral eficiente y efectiva entre todos los países. Al mismo tiempo que los marcos nacionales de protección a los datos personales deben también de atender y siempre cuidar que el flujo de datos, que es un datos planetario, transfronterizo, no se vuelva un frente también de acción que pudiese generar nuevos riesgos en el área del comercio internacional. También eso, por eso se vuelve fundamental y me parece de lo más atinada la presencia de la subsecretaria de la Mora en este foro. Entonces, es justo en ese sentido de la acción multilateral que en octubre de este año, nos congratulamos en la OCDE que en octubre de este año, 2021, se emitió la recomendación de la OCDE sobre mejorar el acceso a datos y la compartición de datos. Es el primer conjunto de principios y guías de política pública, el primer instrumento internacional que marca la pauta de cómo los gobiernos pueden maximizar los beneficios transversales, transsectoriales de todos los tipos de datos, personales, no personales, abiertos, propietarios, públicos y privados, a la par que se protegen los derechos de los individuos y de las organizaciones. Les recomiendo, por supuesto, entonces, la revisión detenida de estas recomendaciones que además aspiran a que los gobiernos desarrollen marcos de política de gobernanza, de políticas y gobernanza, marcos para desbloquear todos los beneficios potenciales del flujo de datos a través y entre sectores, países, organizaciones y comunidades. Con esto aspiramos a reforzar la confianza en el ecosistema de datos, estimular la inversión en datos e incentivar el acceso a datos y la compartición de datos, a la par que estimulamos el acceso responsable y efectivo
a datos al mismo tiempo que podemos poner en manos de los funcionarios de los gobiernos herramientas para poder de manera eficiente adoptar, porque nunca como ahora se vuelve importante adoptar ágilmente mejores prácticas internacionales. Y con esto entonces felicito nuevamente a la Secretaría de Economía, a su punto nacional de contacto en comunicación permanente con la OCDE, por tomar este paso pionero en poner sobre la mesa la discusión de la protección de datos personales como un aspecto toral, tanto de política pública como de la responsabilidad empresarial, ¿no? Porque además de la protección de datos, también hay aspectos que tienen que ver con la competencia, con los potenciales riesgos de poder de mercado por parte de agentes económicos que en esta catapulta acelerada de la economía digital como efecto de la pandemia, entonces pueden en cierta medida ganar poder de mercado por mantener o por desarrollar o por gestionar volúmenes muy sustanciales de datos personales que pueden ser usados de manera no solamente pues descuidada o de manera malintencionada, pero también pueden generar barreras a la entrada para el emprendimiento de nuevas soluciones, para el emprendimiento en general, en momentos en que es necesario mantener mercados abiertos en nuevos mercados, en este nuevo ámbito de la economía digital, potenciada por el choque externo que estamos atravesando. Muchas gracias por esta oportunidad y les deseo éxito a quienes participan en esta muy importante y estratégica jornada. Saludos y cuentan siempre, secretaria Cloutier, con el talento y el esfuerzo de todos los colegas y especialistas de la OCDE. Muchas gracias, maestro Martínez Illescas. Antes de continuar con el acto inaugural, quisiera solicitar su apoyo porque estamos recibiendo varios mensajes a través del chat y por correo electrónico en el que nos solicitan si nos pudieran compartir el link del documento que señaló. Tenemos a más de 723 personas registradas. Por supuesto, no todas están en este momento, pero están interesadas en el tema y quisieran saber si pudiéramos compartirles el link al documento que señaló. Por supuesto, cuenten con ello. En un momento lo pongo en el chat, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuaremos con la participación de la subsecretaria Luz María de la Mora, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale. Fue jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, representante de la Secretaría de Economía ante la Unión Europea en Bruselas y representante alterno de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo. También se desempeñó como consejera económica en la Oficina Comercial de México en la Embajada de México en Washington. Fue miembro del equipo de negociación de México para el Tratado de Libre Comercio en el sector automotriz y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. Adelante, doctora. Me da muchísimo gusto saludar a la secretaria de Economía, nuestra secretaria, la maestra Tatiana Cloutier, y también al director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México para América Latina, el maestro Roberto Martínez Illescas. Es para mí un gran honor y un gran gusto el poder participar en esta inauguración de este 8º Foro Nacional de Responsabilidad Social Corporativa. Creo que este evento es un evento realmente relevante por la naturaleza del tema que vamos a tratar el día de hoy. Me da mucho gusto el que el día de hoy contemos con una nutrida participación de representantes de diferentes entidades a nivel del gobierno federal, pero también del sector privado, de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, quienes con su presencia el día de hoy
nos están mostrando la importancia que para ellos tiene este tema que vamos a tratar en este foro. El día de hoy, este foro será una oportunidad para abordar un tema que ha sido central en la implementación de las recomendaciones internacionales en lo que se refiere a responsabilidad social corporativa, como es el tema de la protección de datos personales. Un tema por demás vigente y además con una gran necesidad de que contemos con las herramientas para poder hacer válida este tema para todos nosotros. Esta buena práctica sobre protección de datos personales en lo que se refiere a responsabilidad social corporativa responde a las directrices que se establecieron por parte de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desde 1976, mediante la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Esta declaración busca promover que las empresas mantengan estándares de responsabilidad social corporativa, potencializar la contribución que estas entidades hacen al progreso económico y social de las economías en donde operan y asegurar que efectivamente las empresas sean ciudadanos responsables que contribuyan a un mejor entorno económico. Las discusiones que se llevarán a cabo el día de hoy nos permitirán traer esas directrices a la mesa y sobre todo a la discusión que tenemos el día de hoy y a la realidad de la economía del siglo XXI, incorporando elementos de la economía digital y de los mercados digitales. No hay la menor duda de que en la actualidad la protección de datos de consumidores y la transparencia con la que las organizaciones del sector privado llevan a cabo dichas políticas son fundamentales para mantener un sano equilibrio en los mercados y sobre todo también en una convivencia entre consumidores y proveedores. La era digital plantea nuevos retos en esta tarea y esto el día de hoy tendremos la oportunidad de abordarlo desde diferentes perspectivas. Quiero señalar que las acciones de las empresas para respetar la privacidad de los consumidores y garantizar que el tratamiento de sus datos se haga adoptando medidas razonables para garantizar su seguridad requiere, sin lugar a dudas, de un esfuerzo coordinado entre las empresas y diferentes grupos como son los consumidores, los gobiernos, la academia o la sociedad civil en su conjunto. En este sentido, el poder contar con sus puntos de vista y experiencia en este rubro el día de hoy va a ser fundamental para que podamos seguir avanzando en las recomendaciones internacionales que nos permitan promover un desarrollo sostenible e incluyente. En México contamos con regulación en la materia y organismos especializados para garantizar la protección de datos personales. Estamos muy conscientes de que el dinamismo comercial y los avances tecnológicos que se van dando día con día se dan a pasos agigantados y a una gran velocidad, lo que obliga también a que las normas y procedimientos institucionales estén también a la altura y foros como este ponen sobre la mesa los retos, pero también lo que hemos avanzado en materia de protección de datos, por lo que las propuestas de los expertos que nos acompañarán en las mesas el día de hoy serán de gran relevancia para poder cumplir con este objetivo que es oportuno y necesario para todos en México y en el mundo. Quiero agradecer, por último, a la Unidad de Inteligencia Económica Global, a la doctora Mónica Duhem, titular de la unidad, y a todo su equipo por el esfuerzo que han realizado el día de hoy para organizar este evento y para contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Quiero reiterar la disposición y el apoyo desde la Subsecretaría de Comercio Exterior a través del Punto Nacional de Contacto de la Dirección General de Inversiones Extranjeras de la Unidad de Inteligencia Económica Global, como responsable de dar seguimiento a la implementación de directrices de la OCDE para asegurar que seguiremos trabajando
en todos los temas relevantes de este punto nacional de contacto y en particular en lo que se refiere el día de hoy a los temas de protección de datos personales de las empresas de nuestro país. Sean ustedes muy bienvenidos a este 8º Foro Nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa. Les deseo que las discusiones que se llevarán a cabo en el marco de este foro sean enriquecedoras y productivas y que nos permitan fortalecer una agenda ya de por sí muy rica. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos las palabras de los miembros de esta mesa inaugural para dar paso al siguiente punto del programa, que es a las 10:45. Les pedimos que continúen conectados para reincorporarnos en 15 minutos. Muchas gracias.